Gracias para Barina, Venezuela y el resto del mundo. Hoy tenemos una mujer guerrera, una mujer luchadora, una mujer incansable. Tenemos a la profesora Isaida Villamizar. Hoy vamos a hablar de ella en el contexto, cómo fue el antes y el después, antes de estar detenida. Buenos días, profe. Buenos días, Pedro. Gracias por tu entrevista. Bueno, gracias por abrirme las puertas de la casa de su mamá. Sí, estamos acá, vemos una señora muy buena. Profe, ¿cómo fue ese proceso de que fuimos investigando? Usted fue a un municipio, de repente la detiene. Sí. Cuéntanos. Bueno, parte de las cosas que yo hacía antes era trabajar con mi iglesia católica. Yo soy su coordinadora del Consejo Pastoral de Divino Niño y miembro de Cáritas. Y aparte de lo que hacía antes, era contribuir en la formación de la militancia de Primero Justicia, porque su doctrina se encuentra mucho con la doctrina de la doctrina social de la iglesia. Entonces, bueno, nosotros teníamos una visita de solidaridad pendiente con la gente de Sosa porque recientemente habían sufrido unas inundaciones. Desde Cáritas habíamos estado apoyando con materiales, insumos, alimentos, y ese día fuimos precisamente a una acción de solidaridad moral con ellos, pero también aproveché en el contexto de la post-inundación de hablar de la doctrina social de la iglesia, que coincide con la doctrina del partido, y cómo esas doctrinas se encontraron en esa inundación, cómo la gente del pueblo actuó rápidamente en solidaridad con los afectados, y todo fue una mancomunidad, y cómo inclusive desde el gobierno también se tomaron las acciones que le competían al gobierno, que es uno de los principios tanto de la doctrina social de la iglesia como de los valores del partido, que es la subsidiariedad. Cada quien hace lo que le corresponde. Allí todos hicieron lo que le correspondía. Nos dimos cuenta que una camioneta nos seguía, porque en la casa que nos recibieron nos ofrecieron un almuerzo y uno de los compañeros dice: mire, ha pasado varias veces una camioneta sin placa. Bueno, nosotros decidimos irnos, allí no estuvimos tanto tiempo, decidimos irnos. La camioneta nos seguía y la dueña de la casa por teléfono nos dijo: quédense, váyanse a un sitio donde haya mucha gente. Pero en ese momento, producto de las inundaciones, el pueblo aún era un pueblo fantasma, no había gente, así que decidimos continuar con la esperanza de que si no teníamos nada que temer, nada nos debía pasar, porque nosotros no andábamos haciendo nada malo. Así que nos vinimos y saliendo del pueblo había una alcabala que nos estaba evidentemente esperando. Nos detuvieron e inmediatamente nos incomunicaron, nos quitaron todos los teléfonos, no pudimos avisarle nada a nadie de lo que nos estaba pasando. Y así, bueno, hasta que fuimos trasladados, los varones a Yare y yo a Linoff en Miranda. ¿A ustedes los sacan de una vez directamente o los traen aquí a Barinas? No, nos traen aquí a Barinas y nos incomunican aquí en el SEBIN. En el SEBIN nos trasladan luego a los varios días a los tribunales de Barinas. Allí nos acusan de varios delitos, entre ellos terrorismo, conspiración con otro estado, asociación para delinquir, no recuerdo los otros dos ahorita, pero ella con cuando usted estaba en ese caso que le estaban imponiendo esos cargos, ¿qué pensaba usted? Bueno, una confirmación de que no tenemos Estado de Derecho, de que hay un sistema muy injusto, y eso lo reclamé en ese momento porque, oye, ¿cómo nos hacen esas acusaciones sin pruebas solo porque estábamos en una actividad más social que política? O sea, no, las acusaciones de que cargábamos, imagínate tú, de que estábamos en una concentración. O sea, cosa incompatible con la realidad del municipio en ese momento para que se diera ningún acto de concentración. Ok, cuando usted lo agarran, lo detienen, lo vienen para acá. ¿Cómo hace su familia para enterarse de que usted está detenido? Bueno, la sospecha, básicamente, la sospecha. Ellos, por supuesto, que anduvieron en hospitales, en todos los organismos de seguridad, en todas partes les negaban saber de nosotros, y justo en el SEBIN no les quisieron dar información, ni de que sí ni de que no. Eso les hizo a ellos sospechar que estábamos allí. Luego parece que se filtró información y
pero siempre rumores, nunca certeza. Y esos rumores les llegó a la familia de que efectivamente estábamos en el SEBIN, y desde ese día ellos en las noches decidieron apostarse. Iban todos los días, preguntaban, la respuesta era la misma, pero decidieron apostarse allí a hacer una especie de vigilia, la familia, los amigos, y bueno, hasta que les confirmaron que efectivamente estábamos allí. Ok, cuando usted ya la trasladan hacia la ciudad de Caracas, ¿cuáles fueron sus primeros pensamientos? Dios mío, qué pasó aquí? ¿Los traslada a Caracas? ¿Cómo hace su familia? Bueno, mi familia, igual que a nosotros, nos engañaron. Muchas gracias, ¿verdad? Y, bueno, entonces la mamá, un cafecito de la mamá de la profe, de verdad que... gracias. Muchas gracias. Bueno, cuando usted lo traslada... Un engaño, porque a nosotros siempre nos dijeron aquí y a ellos que ellos estaban gestionando para que nosotros saliéramos libres porque sabían que éramos inocentes, pero que eso se estaba, vamos a decirlo con esta palabra coloquial, se estaba cuadrando. Así que cuando nos hacen la telemática y nos ratifican la acusación y el juez indica que la orden, por la peligrosidad que representábamos, era trasladarnos de inmediato. Por supuesto que fue en ese momento los sentimientos de los 5 fue un sentimiento de angustia, primero todos pensando en nuestra familia y luego pensando en nuestro destino, porque ya sabíamos que una acusación de ese calibre suponía 30 años de condena si no lográbamos una defensa que nos fue negada desde el principio hasta el final. ¿Cuántos días duraron detenidos? Días, creo que fue, ¿Meses? sí, creo que fue, yo tenía las cuentas en ese momento y yo decía siempre, bueno, Dios mío, son 13 millones de segundos, porque en momentos como esos, cada segundo se multiplica. Claro. Y entonces fueron un poquito más de 5 meses y para nosotros, creo que para todos, bueno, eso se multiplicó porque las angustias por la familia. Yo creo que la principal angustia de todos nosotros es la familia, saber cómo sufre la familia por nosotros. Cuando ustedes llegan al centro de reclusión, ¿usted va? Al INOF. Y ellos a Yare. Cuando usted llega allí, que ya sabe que está allí, que sabe que va a pasar su primera noche allí, ¿qué piensa en ese momento? En Dios. Yo nunca dejé de pensar en mi Dios. Aquí también lo hacía. Todos los días rezaba con los compañeros mientras nos estuvieron juntos, porque hubo 5 días en los que compartimos el mismo espacio, mañana, tarde, noche, madrugada, los 5. Yo empecé a rezar con ellos. Ellos, algo que no sabían, aprendieron a rezar conmigo. Amén, gloria a Dios. Sí, y luego que nos separan, ellos siguen rezando en su calabozo. Yo los escuchaba de noche y me hacía muy feliz, sobre todo cuando el custodio me dijo, no, ellos me dijeron que la profesora los mandó a rezar, y eso me dio una satisfacción. Y yo tenía confianza en mi Dios, a pesar de la angustia y de todo, yo tenía confianza en que mi Dios no nos iba a abandonar. La primera noche que pasó allí. Bueno, fue una noche que, a pesar de ver mi realidad, o sea, estoy lejos de mi casa, estoy en una cárcel de mujeres, la primera noche, además de rezar, di gracias a Dios porque compartí con una persona, una muchacha, que por cierto hace pocos días salió libre, y tenía con quién hablar, porque antes no había tenido con quién compartir. Y a ella también la enseñé a rezar. Con ella inicié una pequeña comunidad eclesial de base en la cárcel que se mantiene hasta hoy en día, según me han informado, sí. Entonces, bueno, fui sumando todos los días. Voluntades, personas. Sí, sí. ¿La dejaban, profe? ¿La dejaban? Sí, porque teníamos un espacio en la noche, hasta las 8:30, nosotros desde las 6 que nos trancaban las rejas, teníamos un pasillo en el que podíamos estar con la luz prendida y eso, hasta las 8:30 de la noche. Yo leía la Biblia, rezaba, hacía otras cosas en ese interín hasta las más o menos cerca de las 7:30 que empezábamos las oraciones
No solamente hacíamos el rosario, también leíamos la Biblia, versículos, los salmos, y cantábamos, y a las 8:30 ya teníamos que parar todo lo que estuviéramos haciendo porque ya teníamos que guardarnos y apagar todas las ¿En luces. qué momento pensó usted en su mamá? ¿En qué momento llega el momento que muchos han dicho que hay de quiebre? Un momento que dice, Todos los días. En mi mamá, en mis hijos, en mi esposo, en mis hermanos, en todos los que yo sabía que estaban batallando. Y bueno, mi momento de quiebre fue aquí en el SEBIN, cuando estábamos incomunicados, ellos no sabían dónde nosotros estábamos. Y en una noche yo escuché el grito de mi mamá diciéndome, Zaira, te amo. Entonces ese fue mi momento de quiebre. de verdad que, Ella profe, sin ¿verdad saber que? si yo estaba o no estaba, A ver. pero lo suponía. Bueno, profe, mire, le digo la verdad que la admiro. Primero la admiro porque a veces no sabemos lo que tenemos o de qué se nos acusa. A veces la gente solamente por pensar diferente. Usted fue una de las personas que pasó muchas calamidades en eso. Profe, cuando los días iban transcurriendo, ¿cuándo fue la primera vez que usted volvió a ver a su familia? ¿La pudo ver allá? Sí, unos días antes del traslado nos permitieron que ellos nos visitaran. Aquí. 20 minutos, sí. Ok. 20 minutos nos visitaron y bueno, fueron... Ahí le dijeron que se iban para Caracas ustedes, no. Nunca. Fue un engaño permanente, fue un engaño. Incluso cuando el juez sentenció que tenían que trasladarnos, ellos me dijeron que no, que nosotros no nos íbamos a ir de aquí de Barinas, que eso no era verdad. Y al siguiente día en la mañana me tocan la puerta, a los 2 días, un día de por medio, me tocan la puerta y me preguntan, ¿está lista? Yo dije, ¿lista para qué? Nos vamos, ¿para dónde? Para Caracas. Ya mis compañeros estaban montados en las camionetas y a ellos también los engañaron igual, pero ellos les avisaron un poco antes. ¿Se fueron en la mañana, en la tarde, en la noche? Mañana. Quiere decir que esa noche amanecieron en Barinas y durmieron en Caracas. Sí. Directamente para la... Directamente. Yo sufro de hernia y me llevaban esposada todo el camino y primero los fuimos a llevar a ellos. Eso hizo que el viaje para mí fuera de 10 horas, porque tuve que esperar los trámites para entregarlos a ellos y después que me trasladaran. En ese momento, ¿qué le pasó por la mente, profe? Mira, tuve en el camino hasta llegar al sitio de destino, yo solamente pensaba en Dios, yo sabía que Él no me iba a abandonar, pero tuve unos momentos como de certidumbre, ¿verdad? Porque hasta ese momento yo no sabía qué iba a pasar con nosotros. Ya allí sabía, bueno, definitivamente nos llevan a la cárcel y empieza otra etapa en la que me imagino que la lucha será de los familiares, la lucha será política y acompañados de Dios, en algún momento tiene que haber justicia, era mi esperanza. Yo nunca pensé qué voy a responder yo al juez cuando me trasladen, cuando me hagan audiencia. Yo siempre decía, si me preguntan, cuando me pregunten, yo lo único que le voy a preguntar al juez es qué hubiera hecho él en lugar de Cristo y nada más, porque yo sabía que nada de lo que yo argumentara, nada, absolutamente nada, iba a ser tomado como argumento válido para ellos, porque evidentemente la detención obedecía a otras razones y la decisión sobre nuestro destino también obedecía a otras decisiones, no a las nuestras. Así que... ¿Qué es lo más, antes de ir cerrando, qué fue lo más triste que usted vio allí? Lo que usted más sintió, lo más triste que usted... Bueno, la muerte... 2 compañeras, mientras yo estuve allí, murieron 2 privadas de libertad. Verla cuando la sacaban en su silla de ruedas, yo estoy casi segura de que ya ella iba muerta, pero iba con los ojos abiertos. Yo creo que eso fue lo que más me impactó. La otra supe que había muerto, pero yo no la llegué a ver. Y eso pues me hizo temer porque allí no tenemos una atención médica digna,
Tenemos hay un servicio médico de horas al día, pero allí no hay farmacia, allí no hay exámenes médicos, todo lo que tú necesites. Hay que hacer una llamada a la familia para que lo provean, y hay muchas presas que no tienen quien las apoye. Y luego pues uno se preocupaba porque uno no tiene 15 años y uno sabe que de todas maneras el estrés, las angustias pueden generar que se potencien algunos males que uno tiene o aparecer otros. Eso me preocupaba mucho porque de hecho yo tuve 2 episodios de salud fuertes. En el segundo episodio tuve que sacar fuerzas de donde no tenía, porque me hubiera podido desencadenar una crisis que no sé en qué hubiera terminado. La saqué porque Dios me ayudó a obtener la fuerza y salí de esa situación. Profe, cuando le dicen a usted, se va para su casa. Bueno, mira, fue un momento increíble, increíble. Lloró. Yo me impacté, me paralicé. ¿Cómo le dijeron? ¿Cómo le dijeron? Bueno, tú sabes que allí hay o sea, vamos a decir, el rito o el ritual, es que cuando alguien sale en libertad, todas se alegran y empiezan a gritar y aplaudir, lloran, bueno, hacen de todo. Yo fui de las primeras presas políticas en salir. Hasta ese momento había salido unas, ya hacía muchos días, y las que estaban saliendo eran presas comunes, básicamente presas que ya habían cumplido su condena. Bueno, que no tenía que ver nada con la política. No tenían que ver, pero igualito nosotros nos alegrábamos. Claro. Y la noche anterior yo había bautizado la comunidad eclesial de base y la habíamos interrumpido porque salieron muchas presas comunes y nosotras nos sumábamos a la algarabía y gritábamos y tal. Bueno, ese día dicen mi nombre y las muchachas éramos 8 en una habitación de 4x3 y ellas dicen, te vas, Isaira. Pero no era la primera vez que a mí me llamaban. A mí me habían llamado para que fuera a llenar una encuesta en enfermería. A mí me habían llamado para que fuera a retirar unos medicamentos. A mí me habían llamado para que fuera a hacer una actividad cultural. Entonces yo no tenía la certeza de que era por eso que me llamaban. Sí, te vas, me decían. Cuando se acerca la custodia y me dice, Isaira Villamizar se va, y las muchachas, yo me paré y me aferré a la cama y me quedé impactada. Yo estaba en chancleta y la muchacha decía, vaya, alístese, y me mandaron a que me cambiara los zapatos y yo seguía allí y de pronto yo oigo el griterío en la sala, en el ala donde yo estaba, que eran como de 40 y tantas mujeres, y en el ala siguiente, contigua, que también era de presa política, que también empezaron a gritar. Yo dije, es verdad. Y entonces ellas mismas me quitaron la chancleta, ellas mismas me pusieron los zapatos y yo allí empecé a gritar como cuando yo gritaba porque otras salían. O sea, una cosa así como de confusión era para mí, sin embargo yo gritaba. Y la custodia dije que no se quiere ir. Bueno, por fin que voy saliendo, y cuando voy saliendo los pasillos están full de las mujeres abrazándome, llorando, gritando, y cuando atravieso el portón para salir por el otro ala donde están otras 40 y tantas mujeres, lo mismo, están ellas ahí aglomeradas esperando que yo saliera, abrazándome, gritando igual, y la custodia les dice, porque yo casi no podía caminar, porque ellas me detenían, me abrazaban, y la custodia le dice, bueno, es que ustedes tampoco quieren que ella se vaya. Bueno, cuando sale, ¿a quién es la primera persona que ve? Cuando yo va saliendo, que sale del recinto penitenciario. Ya, a una amiga de una amiga mía que casualmente vivía en Los Teques. Yo no la conocía a ella, yo la conocí en ese momento, pero la identifiqué porque se parece mucho a su hermana. Okay. Y ya yo sabía que en caso de que yo saliera, había 3 personas que me podían ir a buscar. A ninguna conocía, porque mi familia lógicamente estaba aquí en Barinas, pero ella fue la que llegó
y a ella fue a la que llamaron porque vive allá cerca, y yo cuando la vi supe que era ella, ¿verdad? Supe que era ella. Bueno, los abrazos, eso, y mi agradecimiento al Señor porque, bueno, no podía ser de otra manera. Él no me abandonó nunca. Y cuando llegó aquí, que la gente la estaba esperando, profe. No, para mí eso fue una sorpresa, una gran sorpresa, porque no solamente que fueron a la redoma de Barinas a recibirnos, sino que en mi comunidad los vecinos se habían organizado también, y eso, lanzaron cohetes, me tenían ramos de flores, muy lindo para mí, que el sacerdote fue el que me llevó me recibió en la redoma y me llevó hasta la comunidad. Y bueno, yo no me esperaba eso, de verdad. O sea, fue una alegría, una emoción muy grande que borró así lo que había dejado atrás. Sentí que bueno, que mi Señor es bueno, y que cuando uno hace las cosas bien, pues las cosas también le tienen que salir bien. Bueno, sí, señoras y señores, ya usted lo vio a través de TV Calle Barinas. Gracias, profe, por abrirme las puertas de la casa de su mamá. El cafecito estuvo exquisito. De verdad que muy triste estas historias. Tenemos que ir creciendo políticamente. No podemos seguir creyéndonos que somos los reyes o los dueños de esto, cuando hay mucha gente que está pasando necesidad por pensar diferente. Qué triste por pensar diferente que te metan preso, te detengan, tu familia no sabe nada. No sé si la mamá de la profesora Isaira pasa los 70 años. Sí, tiene 88 años. 88 años, una señora casi, igual que la mamá de Víctor Quero, buscando realmente qué le había pasado a su hijo. Gracias a Dios, hoy la tenemos aquí y puede contar su historia. Muchos no la habrán contado ni la contarán, pero eso es apenas que esto está empezando. Apenas que Víctor Quero, yo creo que es el eslabón de ese iceberg que se va a venir, y vamos a empezar a conocer historias de personas, porque hubieron personas como el compañero de Valencia, que la mamá me dijo que ellos nunca pudieron hacer nada, una persona que murió hace 5 años y no la consiguen, como la señora aquí también en Barinas, que el hijo acusó a un militar en Caracas porque no le había pagado lo de la construcción en el Atillo, y también está desaparecido. Quiere decir que el poder aquí se desvió tanto que pensara muy diferente tenía que ser eliminado. Bueno, señoras y señores, tú sabes, fue contado por Pedro Lares, @TV Calle Barinas en todas las plataformas digitales. Nos vemos en otra historia para ti.